ahora. Una implementación basada en XMPP, todo lo que tiene que ver con mensajes privados dentro de la aplicación, todo lo que tiene que ver con contactos, todo lo que tiene que ver con la agenda del teléfono y, bueno, algunas cositas más. Os presento también a la parte más importante del equipo de Android, no por los miembros que se encuentran aquí, no caben todos, somos muchos, pero bueno, siempre me gusta empezar la charla recordando a mis compañeros, porque básicamente esta charla, aunque la doy yo, siempre viene de la experiencia de un equipo, en este caso el gran equipo de desarrollo que tenemos en Twenty. Por si alguno de vosotros, además, tiene interés sobre algunos posts que publicamos de vez en cuando, tenéis aquí un enlace a nuestro blog de ingeniería, al Twitter de ingeniería de Twenty, y si además estáis buscando curro, echarle un vistazo al corporate, que estamos buscando ahora mismo algunos ingenieros. Y bueno, vamos a empezar. Esta charla se llama Effective Android UI y básicamente se plantea como la otra cara de la moneda o la charla complementaria a la que ya di el año pasado, llamada Software Design Patterns. ¿Hay alguien que haya visto esta charla? ¿Podéis levantar la mano quien la haya visto? Vale, guay. Casi todo. En esta charla básicamente lo que hacemos es hablar de patrones de diseño software que aparecen tanto en el SDK de Android y que utilizamos todos los días, como algunos que son bastante útiles y que son muy comunes en el desarrollo de aplicaciones, como el patrón repositorio o los singleton famosos, ¿no? Y bueno, os dejo aquí el enlace a las transparencias que están en SlideShare. Y esta charla, que como ya os he dicho es la otra cara de la moneda, nace a partir de estas dos preguntas. ¿Es el código de UI menos importante? ¿O aprovechamos bien los recursos que Android nos ofrece a la hora de hacer una aplicación? En este caso, recursos, además, en el sentido más estricto de la palabra, los recursos de Android. Todo aquello que está dentro del directorio res de nuestra aplicación. Y bueno, ¿por qué hablar de esto? Pues porque efectivamente, aunque el backend de nuestra aplicación, en este caso la capa en la que se implementa toda la lógica de negocio, o la capa en la que se implementa el cliente de la API, o la persistencia de nuestra aplicación es muy importante, también tenemos que darle un poquito de amor a la parte de UI, ¿no? Quizá la parte más castigada del desarrollo de aplicaciones en cuanto a suciedad de código. A la hora de trabajar en la capa de UI, la experiencia de los ingenieros no es siempre la deseada y, bueno, el código que se genera dentro de Activity, fragmentos, custom views puede ser un poco desastroso. Parece que cualquier cosa que pongamos ahí vale y no vale. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para esta charla? Pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas. De hecho, iré bastante rápido. Esta es la parte tranquilita. Y vamos a hacer una introducción de cada uno de los puntos y de un pequeño proyecto de ejemplo que tenéis disponible en GitHub, que ahora os enseñaré. Vamos a hablar de Custom Views. No pensaba hablar de Custom Views, o sea, pensaba hablar de Custom Views en profundidad y hablar de cómo hacer una Custom View, pero vi que Chus iba a contaros cómo hacer una Custom View hasta hoy, que ha decidido no contaros cómo haceros una Custom View y he tenido que recuperar dos transparencias, básicamente el por qué hacer una Custom View y el cómo, pero en plan muy rápido. Y luego vamos a hablar de dos formas de trabajar sobre la capa de UI. Hay muchas más, ¿vale? Pero estos son básicamente los dos patrones que no que os recomiendo, pero que son los más comunes y probablemente los más sencillos de entender, que son Model View Presenter y Model View View Model. Luego haremos un pequeño combate entre ambos y veremos, para mí y en mi opinión, quién se lleva la batalla. Y por último, como siempre, acabo todas mis charlas, unos consejos prácticos que, como he dicho al principio, no son míos, son de todo mi equipo. Aquí tienes el código, ¿vale? De hecho, lo he subido esta mañana. No sé si alguien lo ha visto. Básicamente es un proyecto Android montado con Gradle de una aplicación de ejemplo que tiene absolutamente y completamente todos los datos moqueados. Eso quiere decir que la información de lo que se muestra es absolutamente y completamente falsa, está hardcodeado dentro de la aplicación, ¿vale? Porque no iba a hacer un cliente de una API para un proyecto de ejemplo en el que solo íbamos a tratar cosas de UI. Y bueno, ¿qué hace este proyecto? ¿Qué se puede ver dentro de este proyecto? Pues se pueden ver cosas que ni siquiera vamos a hablar aquí, ¿no? Se pueden ver, por ejemplo, algunas cosas que sí vamos a ver son ejemplos de Model View Presenter y de Model View View Model. Aquí hay un typo. Cómo trabajar con fragmentos, comunicación entre fragmentos y activities, que es una cosa que queda fuera. Hay varias formas de hacerlo, pero queda fuera de la charla, no tenemos tiempo. Cómo implementar inyección de dependencias con Dagger, que es una cosa que habrá que preparar. De hecho, lo estoy preparando ya para una charla futura. Cómo utilizar recursos para soportar diferentes tamaños de pantalla, si el dispositivo está en landscape o portrait, o si tenemos diferentes versiones de Android, de esto sí vamos a hablar. Cómo utilizar estilos y temas, de esto no vamos a hablar. Y bueno, implementación de LibView con renderers, que fue una librería que saqué hace un tiempo.
o cómo utilizar custom qualifiers de recursos para ordenar un poquito más los ficheros de, por ejemplo, de estilos o de strings. Y una implementación de Interactor muy básica, por si alguien tenía curiosidad de lo que hablamos relacionado con el patrón Command Interactors en la otra charla de Software Design Patterns, que no pude hacerlo en su momento porque no tuve tiempo, y esta vez lo he puesto. Quizá lo más interesante del proyecto sea, para los que ya tenéis un poco conocimiento de cómo hacer lo anterior, el uso de Dagger con diferentes scopes, que básicamente es crear un árbol de dependencias que provea las dependencias que se van a inyectar a nivel de aplicación y otro a nivel de activity. Antonio Leiva, que no lo veo hoy por aquí porque creo que no ha podido venir, un saludo, ¿dónde está la cámara? Un saludo a Antonio cuando nos veamos en el vídeo, te echamos de menos. Hizo un post muy chulo y bueno, nosotros ya lo hacíamos en 20, pero porque lo veáis, aparte de en el post que hizo Antonio, porque lo tengáis en código, lo puse aquí también, aparte porque me hacía falta para un ejemplo. Y bueno, esta es la aplicación. No me maltratéis, no tengo diseñador, ¿vale? Esto soy yo, así diseño yo. Soy malísimo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué hace la aplicación? Nos va a mostrar una serie un catálogo de series de televisión. Aquí podéis que tenéis algunas bastante chulas como Breaking Bad o Arrow o algunas como Lost, un poquito más viejas. Y en la versión concreta de Android 4.4.2 en un Samsung Galaxy S4, al hacer tap sobre una de los elementos del Grid View, nos va a mostrar la vista a detalle de la serie, con información de todos los capítulos que tiene para la primera temporada. Además lleva incorporada una librería que se llama Dragon Ball Panel, que hice hace poco, que simula el comportamiento de un componente que YouTube utiliza en sus vídeos pero que no ha liberado. Y bueno, como veis, ahora os pondré un vídeo ejemplo, permite minimizar la vista o de detalle de la serie de televisión y seguir trabajando con la lista. Lo voy a poner para que hagáis una pequeña idea de cómo funciona. Ahí tenéis en la transparencia el enlace al proyecto en GitHub. Esto no sé si va a funcionar. Sí. Vale, este es simplemente el comportamiento del componente. Como veis, se puede arrastrar, os permite ocultar la información que hay debajo y seguir trabajando sobre el grid view que tenéis debajo. Y nada, está muy chulo, me apetecía hacerlo. Podéis quitar la vista y dejar de trabajar con ella. Y nada, en GitHub lo tenéis, por si queréis ver cómo funciona esto. Utiliza una cosita de la API de Android bastante interesante. Esto es un ejemplo con lugares famosos como Silicon Valley y Murcia. ¿Vale? Esto no sé si está en modo presentación. Sí. Modo presentación, ven a mí. Ahora. Vale, ¿y qué fuste tiene hacer una aplicación y deciros cómo se ve en un S4? Pues ninguno, si no se ve diferente en otros dispositivos. En MDPI, básicamente lo que hemos hecho ha sido reducir el número de el número de columnas del grid view de 2 a 1 y además hemos cambiado el alto de las imágenes. Por supuesto, como la librería que se hizo solo soporta 4.0 en adelante, aunque la podéis ejecutar en Android 2.3 no va a petar, pero por cómo se implementa el escalado de la vista no va a funcionar correctamente. Básicamente, cuando hacéis tap en uno de las series de televisión, en lugar de utilizar esta custom view que está montada sobre un fragmento, abre una activity con la misma información. ¿Vale? Esto además me vino al pelo para poner un ejemplo con Model View Model de cómo hacer un fragmento con Model View Model. ¿Cómo se ve en un Nexus 7 o en un Nexus 10? Vale, pues básicamente si tenemos un Nexus 7 en Portrait, se ve igual que en un Nexus 4, con algunos pequeños cambios de tamaño de la letra, creo que tenía, o alguna tontería. La parte importante es cómo se ve en Landscape. En Landscape, en un Nexus 10 y en un Nexus 10 en Landscape vamos a aumentar el número de columnas del grid view a 3 y vamos a utilizar una configuración de 2 fragmentos en lugar de un fragmento superpuesto encima de otro. Si el dispositivo fuera Nexus 7 también se vería con 3 columnas en lugar de 2, pero solo en Landscape. Y bueno, ya sabemos lo que queremos hacer, ¿no? Esto sería un poco las guías que nos han dado nuestros desarrolladores para cómo queremos que la aplicación se vea. Y en lugar de empezar a picar como si fuéramos locos, vamos a repasar qué recursos tenemos disponibles y cómo podemos trabajar con configuraciones para conseguir ese resultado. Obviamente, no con funcionalidad, sino a nivel de layout, cómo podemos montar los layouts y el directorio de recursos de la aplicación para conseguir eso. Vamos a repasar, por si alguien no lo sabe, los diferentes recursos que tenemos, básicamente los colores, un fichero colors.xml que nos permite definir la paleta de color de la aplicación, un fichero donde se guardan los drawables, aquí los tenéis todos, además utilizando qualifiers
para indicar la densidad de pantalla por temas de píxeles, ¿vale? Para que se vea todo perfecto. Un directorio con layouts, además aquí tenéis algunos qualifiers que comentaremos ahora después. Un directorio con un fichero menú.xml, que ya apenas se utiliza, pero bueno. Un fichero para guardar enteros. En este fichero vamos a almacenar el número de rows que tiene el grid view, el número de columnas. Y lo podéis meter en cualquier otro directorio, simplemente con que nombréis el fichero como integer. Bueno, creo que ni siquiera hace falta. No te hace falta. Con que le pongas el tag de que es un entero, te sobra. Y un directorio que no conoce mucha gente, que es el directorio XML, donde nos permitimos el lujo de, en este caso no se hace, hay algunas aplicaciones que creo que sí lo hacen, pero no es muy común, definir archivos de configuración en formato XML, por si os interesa hacerlo así por lo que os apetezca. Y bueno, ¿cómo le podemos sacar? O sea, básicamente cómo funciona todo lo que hemos hecho a nivel de layout. Pues básicamente lo que hemos hecho ha sido tener todas las implementaciones a nivel de layout que nos hacen falta, la paleta de colores, los estilos, cómo vamos a tratar a nivel de dimensiones las imágenes en tanto en cuanto el alto que van a tener o el ancho que van a tener, si fuera necesario. Y luego hemos aplicado una serie de cualificadores que se nos permiten aplicar sobre los directorios o sobre los ficheros de recursos, como por ejemplo la densidad de pantalla, el idioma que se utiliza básicamente para hacer internacionalización, el ancho mínimo disponible, el ancho o el alto disponible, la orientación de pantalla o la versión de Android. Y bueno, dale un vistazo, porque ahora entraremos en detalle rápidamente de cómo se ha hecho la implementación del proyecto de ejemplo, que si tenéis tiempo miradlo, que es bastante curioso. Y aquí tenéis un enlace a la documentación oficial de Google para ver cómo funciona. Tenéis más recursos disponibles y más cualificadores, pero básicamente los más importantes son los que ya os he comentado. Y bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Pues vamos a empezar por los layouts. Lo primero que hicimos fue definir un directorio layouts v10 para que todas las aplicaciones con versiones de Android 2X utilizaran esta configuración de layouts. Y lo que hicimos dentro fue, como tenemos la única configuración diferente que hay es para el activity principal, lo que hay encima son fragmentos, creamos dentro de este layout v10 un fichero XML que se corresponde al layout que se carga cuando se inicializa nuestro activity principal, que se llama activity/main, en un alarde de originalidad. Le puse ese nombre. Y en este caso lo que hemos hecho es utilizar un cualificador v10 que indica que el número de API va a ser la 10, en el caso de que cuando se cargue el fichero, bueno, la clase de configuración de la aplicación en la que estéis trabajando, cuando vayamos a buscar el layout que queremos inflar, lo que vamos a hacer es recorrer el árbol de recursos y cargar el que nos interese. En este caso aplicaremos unas reglas de qualifiers que las tenéis en la documentación, son bastante completitas y os recomiendo que las miréis despacio. Y así es como hemos hecho la versión de Android en la que únicamente mostramos un fragmento. La versión de layout v11 se utiliza para Android 3X y 4X. ¿Por qué se hace esto? Pues esto se hace por lo mismo que tenemos que declarar values MDPI y values HDPI. Si declaramos un qualifier sobre un recurso y al mismo tiempo esperamos que por defecto coja otra configuración, las reglas de aplicación de qualifiers no van a tirar de la configuración que tengáis por defecto si ya pueden aplicar una. Por ejemplo, si estamos trabajando en un dispositivo que es HDPI, si no definimos los valores, los values para HDPI y tenemos definidos los de MDPI, lo que vamos a conseguir es que se cargue ese archivo, pues en este caso de valores, que lo que cambiaba eran las dimensiones. El directorio de valores tenía dentro un fichero que declaraba las dimensiones de la aplicación, y si no hubiéramos declarado HDPI, todos los dispositivos HDPI se irían a mirar dentro del directorio MDPI, aunque estuviera declarado por defecto una carpeta con values. Vale. ¿Para qué hemos declarado el directorio layout SW600 Landscape? Para las versiones de tablet que estén en Landscape. Ya está. Lo que hemos hecho ha sido dentro, hemos metido el archivo activity/main.xml, que cambia la configuración para utilizar un linear layout horizontal, que te pone dos fragmentos uno al lado del otro. Seguimos con values. El único más interesante de los que tenemos aquí, estos son básicamente todo lo que había que contar, lo que os he dicho de las reglas de aplicación de qualifiers. El único más interesante es values W820. ¿Alguien sabe la diferencia entre W820 y SW600DB? El SW, te va a coger el tamaño mínimo ancho disponible independientemente de si el dispositivo está en Landscape o en Portrait. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre te va a dar el ancho cuando el dispositivo está en Portrait. O sea, todos los dispositivos que en Portrait tengan un tamaño de 600 dpi o superior van a ir a esta configuración de recursos.
Y la de Values W820 lo que va a hacer es, independientemente si el dispositivo está en Landscape o en Portrait, vamos a calcular el ancho de pantalla y si podemos aplicar este qualifier, lo vamos a aplicar. Y bueno, ¿cómo funciona si no hemos declarado todas las configuraciones? Pues básicamente con las reglas de qualifiers que ya os he dicho. Dadle una vuelta, porque están concretamente en este link, y son bastante interesantes de aplicar. Y bueno, ya sabemos cómo hacer todo el XML y toda la configuración de estilos, aunque no hemos hablado de estilos porque no da tiempo, de la aplicación. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar, en honor a Chus, de Custom Views, ¿vale? Solo vamos a ver por qué hacer Custom Views y cómo. Y básicamente, como bien decía él, pero de otra forma un poquito diferente, las aplicaciones únicas utilizan componentes únicos. Los principales motivos por los que hacer una Custom View, crear un widget que no existe en el SDK de Android. Por ejemplo, tablas de gráficos como los que Chus os mostraba. Agrupar lógica de presentación de una vista para no tener que estar efectivamente duplicando código continuamente, como el ejemplo que él ha puesto, en el que se había hecho una Custom View que tenía un title y un subtitle y que era muy recurrente dentro de su aplicación. Y por último, añadir semántica a componentes de la capa de UI. De forma que, en lugar de estar continuamente seteando datos primitivos del estilo de este es el string que vas a utilizar para ponerle de título, vamos a utilizar un objeto y vamos a utilizar un método con un nombre un poquito diferente, como por ejemplo, si queremos hacer una custom view que nos agrupe la lógica de presentación de todas estas cabeceras típicas que todo el mundo tiene de un avatar de un usuario y el nombre del usuario, en lugar de pasarle los datos directamente de esta es la URL del avatar del usuario que tienes que cargar y este es su nombre, le vamos a pasar un objeto un poquito más completo y el código va a quedar un poquito más limpio y además va a ser más legible. 4 formas de hacer una custom view. La primera de ellas es muy sencilla. Cogemos un widget, en este caso, por ejemplo, podría ser un edit text o un text view, y lo extendemos para añadir funcionalidad. ¿Quién hace cositas como estas? Pues, por ejemplo, una librería que vi hace poco, bueno, hay muchas, ¿no? Pero una de las que vi, que fue un ejemplo bastante chulo, se llama Emojicon, creo, y básicamente lo que os permite, entre otras cosas, es utilizar un text view que soporte los emojis de Apple. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han extendido tanto text view como edit text, han sobrescrito el método sectText y lo que han hecho es parsear la información de entrada en el método sectText buscando una serie de expresiones regulares para sustituirlas con los image span del emoji que sea. Siguiente forma, extender view y dibujar en el método onDraw utilizando Canvas. Esta es la forma, bajo mi punto de vista, más complicada de trabajar, sobre todo para aquellos desarrolladores que no tienen experiencia utilizando Canvas, pero cuando la composición de widget existente en combinación con assets que os pasen vuestros diseñadores no sea suficiente, pues os veréis obligados a hacer cosas como esta. Tercera forma, extender de un layout o de un view group, inflar dentro un fichero de un layout que ya tengamos. Esto se utiliza básicamente para crear vistas compuestas de otras. La cuarta forma, extender un layout o un view group y añadir hijos dentro del código XML que lo utilice, ¿vale? Imaginaos que en este caso, en lugar de extender de view group e inflar nosotros un fichero XML, lo que hacemos es esperar que quien lo utilice, cuando se utilice, como estamos extendiendo de view group, haya introducido como hijos de esta vista una serie de elementos con unos identificadores concretos o nos permita customizar los identificadores. Si queréis ver un ejemplo de esto, dentro de Dragable Panel hay una clase que se llama Dragable View, si no me equivoco, que lo hace así. Te permite definir, si vas a utilizar la librería, definir en tu XML que vas a utilizar Dragable View, utilizando stylables, que es una forma de, por decirlo mal y pronto, declarar variables dentro de un namespace que se pueda asociar a vuestra custom view en XML y decirle, vale, pues la vista que va a funcionar como top view cuando hagamos el efecto de arrastre va a ser la que tenga este identificador y la que va a utilizarse como bottom view va a ser esta otra. Echadle un vistazo si tenéis algo de tiempo. Y bueno, para no hablar más de custom views y meternos en lo que todo el mundo creo que está esperando que hablemos, un poquito más interesante que esto, deciros que existe otra forma en la que básicamente hemos hecho, ¿cómo decirlo para que no suele mal? Hemos violado Model View View Model para hacer una custom view que liberaremos desde 20 dentro de poquito y que me hubiera gustado enseñarosla, pero todavía no se ha hecho la release y no me dejan enseñarosla. Somos así de guays. Y bueno, veréis que básicamente es una aplicación de Model View View Model, luego lo entenderéis mejor cuando los apliquemos, pero saltándonos una de las reglas fundamentales de
de Model View View Model. Y bueno, comenzamos a hablar de Model View Presenter y Model View View Model. ¿Alguien sabe de aquí qué es Model View Presenter? ¿Lo ha utilizado alguna vez? ¿Y Model View View Model? Vale, menos. Bueno, vamos a hablar de Model View Presenter. En esta transparencia, bueno, tenéis algo de texto que indica... Vale, vamos bien de tiempo. Tenéis algo de texto que da una descripción, para que lo leáis en vuestro tiempo libre, de cómo sería más o menos utilizar Model View Presenter o un poco de la historia de Model View Presenter. Y destacable de este patrón, aunque luego entraremos en cada uno de los elementos así como un primer abordaje, comentaros que es un poco la evolución natural de Model View Controller y que su esquema se basa en algo como esto. Una view, un presenter y el modelo que todos sabemos lo que es. Vamos a hablar de cada uno de los roles dentro de este esquema. ¿Qué representa view dentro de Model View Presenter? Pues no representa directamente las views que utilizáis en Android. No representa un text view o no son text views, no son, en este caso, image view, ni son activities, ni son custom views, ni lo que queráis utilizar dentro del SDK de Android. Al menos no lo son directamente. En este caso, lo que dentro de Model View Presenter la view representa no es más que una abstracción de qué puedo hacer con la vista. En este caso, en Java lo podemos implementar con una interfaz view declarada como una clase que está declarada dentro del archivo del presenter, por comodidad, no tenía muchas líneas y decidí ponerlo ahí, y que tiene una serie de métodos muy descriptivos de qué se puede hacer con la vista. Hide loading, show loading, render vídeos, esto debería ser render TV show, update title with count of TV shows, show connection errors, show NTK, show default title, todo lo que puedo hacer con la vista desde más o menos un punto de alto nivel. Luego comentaremos el más o menos esto por qué es. Entonces, algunos preguntaréis, vale, pero si deja fuera de la ecuación en un Droid con las activities, los fragmentos, las custom views, los test views y las image views, ¿qué me queda? O sea, ¿para qué aplico Model View Presenter? Básicamente, lo que tendréis que hacer será que vuestro activity, vuestro fragmento, vuestra custom view sean los que implementan esta interfaz de vista y sean los que hablen directamente con el presenter y el presenter con ellos. Si os fijáis en este diagrama, existe una dependencia directa entre la vista y el presentador y la vista. ¿Por qué existe esta dependencia directa? Porque el presentador necesita comunicarse con la vista y la vista con el presentador, y lo hacen básicamente con una variable de clase que tienen dentro y que se inicializa. En este caso, en Android el que manda siempre es el activity o el fragmento, si estamos al final de al cabo atacheados dentro de un fragmento una activity, y lo que haremos será que nuestro fragmento, si trabajamos con fragmento implemente view, consiga, o bien por inyección de dependencia o simplemente creando una instancia del presenter, hacerse con una implementación del presenter que queramos. En este caso tenéis dos presenters dentro del código de ejemplo, y el presenter, cuando se instancie, o bien mediante un método setter, obtendrá una entidad de tipo view que él únicamente conocerá como esta interfaz, pero que su implementación podrá ser un fragmento o una actividad o una custom view o lo que queráis. ¿Qué pinta tiene un presenter? Pues bueno, básicamente un presenter, si sabéis un poquito de UML va a ser más fácil para vosotros, tiene esta pinta, ¿vale? Va a tener estos miembros dentro, que va a ser Get TV Show Interactor, que es, si habéis visto la charla de patrones que di el año pasado, básicamente es parte del modelo, cómo obtener datos del modelo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Una variable que representa la vista, y aquí mantiene, en este caso, una colección de elementos para poder trabajar con ella más cómodamente. Luego tiene el famoso método setView, que os hace falta para que el presenter sea capaz de obtener esta instancia de la vista. Lo hemos hecho así, en este caso, porque como utilizamos inyección de dependencia, el presenter se inyecta dentro del fragmento y había que pasarle la vista después de la construcción del objeto. Tres métodos: initialize, resume y pause, porque al final estamos haciendo una aplicación para Android y necesitamos linkar el ciclo de vida del componente en el que nos encontramos. En este caso lo hemos hecho con tres métodos que podéis nombrar como queráis. Si queréis que tengan unos nombres un poquito más abstractos para que no se asocien directamente a un componente de Android, podéis cambiarle el nombre. Y luego una serie de métodos que forman parte de su implementación, como por ejemplo load catalog, que este se utilizará cuando veamos posteriormente cuando el ciclo de la actividad se reinicie, y una serie de métodos como onTVShow, thumbnail click, o getCurrentTVShow o loadTVShow. Básicamente, todos estos métodos lo que nos vienen a decir es que cuando estamos trabajando con Model View Presenter, lo que vamos a intentar es extraer toda la lógica de presentación posible al presente.
Básicamente, todas estas decisiones que antes tomábamos dentro de nuestra actividad o nuestro fragmento, ahora pasarán a ser decisiones que en función de cómo el modelo se comporte y cómo el modelo nos notifique que ha cambiado, será él el que decida actualizar la vista de un modo u otro. Aquí tenéis otro ejemplo de interfaz view dentro de otro presenter. En este caso no recuerdo cuál es. Vale, antes os decía que la única responsabilidad de la implementación de view va a ser implementar la interfaz tal y como los requerimientos de vuestra aplicación os hayan pedido. O sea, si la vista tiene que mostrar una progress bar mientras que se está cargando los datos, luego tiene que mostrar un empty case si ha habido un error, o luego tiene que mostrar lo que sea, pues aquí aparecerán una serie de métodos como showLoading, showFanArt, showChapters, hideLoading, showDVShow, showDVShowTitle. ¿Por qué se utilizarán estos métodos así? Vale, pues básicamente lo que vamos a intentar es que la implementación de nuestra vista sea lo más tonta posible. Y recordad que sea lo más tonta posible no significa que no tenga código o que no haga nada, simplemente que no va a tomar decisiones, que va a ser el presenter el que se va a encargar de, en un momento dado, cuando ya tenga la información obtenida del modelo, decirle, vale, pues me vas a hacer un hidden loading y si ha habido, por ejemplo, un error de que no se ha encontrado la serie de televisión, me vas a mostrar un show division not found message. En este caso se implementa, si no recuerdo mal, con un toast. Vale. Aquí tenéis una captura de pantalla de un diagrama UML en el que no se ve mucho, pero básicamente lo importante es que veáis cómo el fragmento es el que implementa la interfaz view declarada dentro del presente. ¿Vale? Y veréis cómo todos estos métodos, aparte de algunos métodos privados que se utilizan para organizar código, pasan automáticamente aquí. Y bueno, alguien se pregunta o en este momento tiene la duda de por qué, que me lo he pasado además, no lo he dicho, por qué vamos a mover la lógica de presentación al presenter, en lugar de hacerlo como lo hacíamos antes. Básicamente por la motivación del patrón. Estos patrones surgen, tanto Model View Presenter como Model View View Model, como una solución a mejorar la testabilidad del código de UI. ¿Por qué surgen como una solución a mejorar la testabilidad de UI? Porque antes de RoboElectric no podíamos testar una activity sin hacer magias negras con PowerMock y historias como esta, ¿vale? En el caso de Android. En otras tecnologías supongo que pasaría de forma similar, pero mi experiencia no me da para hablar de algo que no sé. Y básicamente lo que conseguimos con esto, aparte de, obviamente, mejorar la testabilidad, llevar lógica de presentación al presenter, lo que hace por nosotros es que seamos capaces de desacoplar tanto la implementación de la vista como el modelo el uno del otro. El modelo nunca va a conocer la implementación concreta de la vista que se está utilizando, aunque veréis que hay algunos leaks de abstracción por culpa de cómo Android implementa según qué cosas, que luego si queréis los cuento después de la charla. Y luego veréis que a nivel conceptual le vais a tener que hacer algunos agujeritos a vuestro presenter para efectivamente poder cumplir con los requisitos que vuestro Product Manager quiere. Recordad que uno de los requisitos que tenía la aplicación es que cuando se encuentra en un tablet, si ponemos el tablet en Landscape, la aplicación tiene que mostrar una configuración de layouts diferentes que lo hemos conseguido utilizando recursos y qualifiers. Y alguien me puede decir que, bueno, podríamos coger y decirle en el manifest que vamos a utilizar el método onConfigurationChange cuando haya un cambio de rotación del dispositivo o cuando el tamaño de pantalla ocurra. Pero si hacemos esto, básicamente, nuestra configuración basada en diferentes layouts en función de la configuración del dispositivo en un momento dado no va a funcionar. No va a funcionar porque necesitamos que la activity reinicie el ciclo de vida para que vuelva a cargar el layout necesario en el momento dado. Entonces nos vamos a tener que ver obligados a implementar el método onSaveInstantState y onRestore, bueno, en este caso en fragmento es onViewStateRestore. ¿Y dónde está el agujerito? Pues el agujerito está, si no me equivoco, en este método. Update presenter with save TV show. Básicamente lo que vamos a hacer es al señor presenter decirle, independientemente de que tú estés cargando datos del modelo en este mismo instante porque se ha reiniciado el ciclo de vida del fragmento y yo te he dicho que por favor vuelvas a traerme información actualizada, la vista, que en este caso no deja de ser tonta del todo, tiene una información guardada, en este caso como serializable, porque era más sencillo para el ejemplo, no tenía ganas de ponerme a hacer parcelable, para un ejemplo súper chorra. Y esta información que tiene la vista, que no es su responsabilidad, pero en este caso como el SDK de Android nos obliga a hacerlo así, no nos queda otra, te va a actualizar y te va a decir, presenter, toma. Y ahora esta de repente es toda la información que tienes que decirme que muestre. Y ahí está la clave de lo que antes os decía, de hacer la vista lo más tonta posible, porque en este mismo punto del ciclo de vida de reinicio del fragmento podíamos haber tomado la decisión de, como yo conozco dónde está el list view, como yo conozco dónde está el image view que se va a poner, que va a pintar la foto de la serie,
Yo podía haber hecho aquí ImageView no sé qué, con Picasso, además, que molamos mucho. Picasso.withcontext.load y un montón de historias, ¿vale? Pero en este caso lo que nos interesa es por temas de testabilidad y por ser capaces de testar nuestro presenter utilizando JUnit en un unit test. Lo que vamos a hacer es delegar todas estas decisiones a la implementación del método de tvShowCatalogPresenter loadCatalog. Y vale, ¿por dónde seguimos? Vamos a seguir con la interacción. Bueno, ya hemos hablado de cómo el ciclo de vida de algunos componentes de Android nos condiciona la implementación de los presenters y vamos a seguir con la interacción del usuario a través de la vista para estimular el modelo y con los updates que nos devuelve el modelo y que necesitamos representar dentro de nuestra vista. ¿Cómo vamos a hacer esto a nivel de Model View Presenter? Vale, básicamente, si queremos mostrar o si queremos estimular al presenter con un touch de un usuario, con un tap de un usuario en un elemento dado, lo que vamos a hacer, todos sabéis en Android, es implementar el método setOnClickListener y hacer una implementación de un clickListener como más os guste. En este caso lo que haremos será, en su implementación concreta, utilizaremos el presenter, porque recordad que la implementación de la vista que estamos utilizando tiene una dependencia con el presenter y lo mantiene como una variable de la clase, y le vamos a decir, ha ocurrido lo que sea. Y este presenter tomará las decisiones que tenga que tomar. Marcar una serie como favorita, borrar una serie, hacer lo que sea. Y después de hacer eso, actualizará la vista como él crea conveniente o como la implementación diga. ¿Qué ocurre cuando es al revés? Cuando es al revés es un poquito más complicado. Cuando es al revés, además, esto está mal. Ese trozo de código no lo miréis. Cuando es al revés, lo que vamos a hacer es, cuando viene un update de nuestro modelo de datos, por ejemplo, nos llega una notificación push diciendo hay una nueva serie disponible, lo que vamos a hacer es que esa información la vamos a hacer llegar al presenter porque el presenter se habrá registrado dentro de nuestro modelo de datos para escuchar ese tipo de notificaciones y vamos a coger ese evento y lo vamos a transformar en algo que el presenter quiera mostrar en la vista. ¿Cómo lo vamos a transformar? Pues utilizando todos los métodos de la implementación de Vue. En este caso, cuando haya una serie de televisión nueva, si tenemos que mostrar un toast diciendo y ya tienes tu último capítulo de Buffy Cazavampiros disponible, pues básicamente lo que vamos a hacer es mostrar un toast a través de la interfaz de la vista diciendo en un método show new TV show message. Y eso es lo que vamos a hacer. Así tenemos el flujo de eventos completo desde la vista hacia el modelo, desde el modelo hacia la vista a través del presenter. ¿Qué ocurre con algunos? Bueno, nosotros los llamamos ciclos, aunque no son exactamente, no coinciden exactamente con la definición de ciclo dentro de ámbitos como la inyección de dependencias. Pero ¿qué ocurre básicamente cuando ante la implementación de un click listener de un usuario queremos implementar algo de navegación dentro de nuestra aplicación? Por ejemplo, cuando hagamos clic en un botón que haya en el centro de la pantalla, lo que vamos a hacer es delegar al presenter diciéndole se ha hecho clic en el botón lo que sea. Y el presenter tiene que tomar la decisión de abrir otro activity, ¿vale? O bueno, otro activity o mostrar información en otro fragment o lo que sea. En este caso vamos a centrarnos en el ejemplo de abrir otro activity porque es más sencillo. Lo que veréis es que si no utilizáis lo que os voy a contar ahora, el ciclo de ejecución es activity o fragmento, que recordad que implementa en Vue, le dice al presenter que ha ocurrido algo, el presenter hace lo que sea y luego le notifica a la implementación de la vista para que abra un activity. En este caso, la mayoría de los proyectos se tienen que hacer así porque no se suelen implementar algunas buenas prácticas como esta clase de aquí, ¿vale? Esta clase de aquí es una clase que se llama Navigator, que mantiene una referencia al contexto, pero ojo, no es el contexto de la aplicación, es el contexto de la actividad en la que se encuentra inyectado. Esto es por una de las cosas que os he dicho antes cuando comentábamos el proyecto de ejemplo, que hemos implementado el scope de actividad utilizando Dagger. Y básicamente lo que nos llega aquí en este constructor es el activity en el que nos encontramos. Y vamos a ponerle métodos del estilo de esto. OpenTVShowActivity, OpenSettingActivity, OpenLogoutActivity, OpenLogInActivity. Y vamos a tener toda la navegación en estos elementos. Con esto conseguiremos que el flujo de ejecución, cuando un usuario hace clic en un widget, no vuelva a la implementación de la vista para este tipo de tareas. Al final acabará llegando al Navigator y el flujo de ejecución terminará, hará un Start Activity y todos seremos muy felices. Hay veces que no podréis evitarlo, cuando tengáis que hacer según qué cosas con fragmentos, por ejemplo. Cuando tengáis que hacer cosas con fragmentos, básicamente tendréis que devolver a la implementación de la vista en la que os encontréis que queréis hacer algo para que ellos tomen la decisión, porque son ellos los que tienen referencia
a los fragmentos en los que os encontráis o a los fragmentos que están disponibles, ¿vale? También tenéis ejemplos de esto en el proyecto. Y bueno, ya hemos hablado de Model View Presenter, conocemos el porqué, conocemos de dónde viene, conocemos cómo implementar eventos de usuario y cómo implementar y representar gráficamente eventos que nacen del modelo. Y vamos a hablar del otro. El otro es bastante más complicado, ¿vale? Es bastante más complicado por una cosa que veremos ahora, que básicamente se llama Data Binding Engine, ¿vale? Que ahora os contaré para qué sirve. Bueno, ¿de dónde viene Model View Model? Pues Model View Model viene como una evolución derivada de Presentation Model, que está muy bien descrita por Martin Fowler en uno de los artículos de su web. Se ha utilizado muchísimo por Microsoft, de hecho es la base del desarrollo de aplicaciones para Windows a la hora de implementar interfaces de usuario. Y básicamente lo que nos provee son las mismas ventajas que Model View Presenter, pero con una implementación diferente. Nos permite escribir unit tests de una forma mucho más sencilla y testar la implementación de nuestras vistas sin tenernos que meter a utilizar Roboelectric o sin tener que utilizar otros tipos de test. Además, abstraen la implementación de la vista concreta del modelo a través del View Model. Y en este caso, que es una de las ventajas que comentaremos luego, para mí Model View Model semánticamente nos permite hacer como componentes más pequeñitos, ¿no? Luego lo veremos con un ejemplo de cómo utilizar View Models para Activities y View Models para los elementos que están dentro de las rows de una lista. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque si lo miramos así, en comparación con Model View Presenter, tampoco hay mucha historia, ¿no? Hay 3 elementos, lo que pasa es que hemos cambiado Presenter por View Model. Pues la gran diferencia está en la implementación utilizando un engine de binding. Imaginad, y haced un ejercicio de imaginación, luego os pongo código no implementado por mí, sino de unas librerías que implementan Model View Model en Android, que somos capaces en XML de decir que la propiedad texto de un text view se va a ligar automáticamente a la variable de clase nombre de la clase UserViewModel. Y cada vez que nosotros cambiemos en el ViewModel la variable username, se va a actualizar automáticamente nuestra vista. Awesome. Básicamente, la implementación de este patrón a través de un engine de binding lo que nos permite es trabajar de una forma mucho más declarativa con la implementación de nuestras vistas. En este caso, el ViewModel, además de mantener lógica de presentación, asume la responsabilidad de mantener el estado de la vista para ser capaz de notificar y estar conectado constantemente con aquellos elementos o con aquellas propiedades de nuestras vistas que van a ser reactivas. Si queremos hacer una vista que sea capaz de ser reactiva en tanto en cuanto al texto que presenta y la visibilidad, el ViewModel tendrá que saber si la vista está visible o no y el texto que mantiene. Y con el engine de binding lo que vamos a hacer es ahorrarnos todo este código boilerplate, que en este caso en el proyecto, y para que no os liéis con artificios de las librerías que implementan este patrón, lo he hecho un poco de forma artesanal, ¿vale? De forma artesanal básicamente utilizando un listener, porque no hace falta utilizar un engine de binding para aplicar el concepto de Model View Model, ¿vale? Aceptaría que cualquiera de vosotros me dijera, si no utilizas un engine de binding para hacer Model View Model, estás haciendo Presentation Model. Pues sí. En el ejemplo de GitHub tenéis Presentation Model. Y bueno, vamos a analizar esto un poquito más en profundidad. El View Model va a mantener todo el estado lógico de la vista y además va a tomar las decisiones de presentación de cómo se tienen que presentar nuestros datos dentro de la interfaz de usuario. ¿Y cuál va a ser la pinta que va a tener un View Model? Pues algo como esto, ¿vale? En este caso, este primer field de la clase es un interactor que se llama getTVShowById. Luego tenéis aquí un nombre larguísimo que básicamente pone showTVShow, un browser action command, os lo comentaré luego para qué sirve. Un listener, que es la clave de cómo sustituir un engine de binding con un mecanismo de notificaciones clásico, como es utilizar un listener. Y un booleano, perdón, esto no es un booleano, es una implementación que viene de un método, una interfaz que se llama isReady. Y métodos, pues por ejemplo initialize, porque aunque cambiemos el patrón, tenemos la obligación y necesitamos hacerlo de ligar el ciclo de vida del componente que nos encontramos, activity, fragment o custom views, al view model, y una serie de métodos como loadTVShow, getTVShow click command, que esto lo contaré luego, setReady, por si queremos en el onAttach y el onDetach del fragment marcarle al view model que la vista ya no está disponible, y notify connection error. ¿Cómo se monta dentro de Activity y fragmentos? Pues básicamente lo que vamos a hacer es inyectar, si utilizáis Dagger o conseguir una instancia de algún modo
de un view model dentro del activity o el fragmento que vosotros queráis. Y en lugar de decir que el activity y el fragmento van a implementar la interfaz view, lo que vamos a hacer es pasarle una implementación del listener que se declara dentro del view model. Básicamente con esto lo que hacemos es sustituir el mecanismo de engine. ¿Qué pinta tiene este listener? Pues algo como esto. On fanart loaded, on TV show title loaded, on chapter loaded, on visibility change, on load visibility change, on empty case. Un montón de métodos que básicamente lo que indica son reacciones de cuando algo ha cambiado en el view model, tenemos que tener una implementación de la vista, sustituyendo este engine de binding que os comentaba, hecho por nosotros en este caso, para que cuando se cargue la imagen del fanart de la serie, lo mostremos dentro de un image view. Cuando se cargue el título de la serie, lo mostremos dentro de un text view. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es sustituir toda esta implementación declarativa que el engine de binding nos permite hacer por una implementación programática, hecha en este caso por nosotros mediante un mecanismo de listener muy sencillo. Vale, ya lo tenemos más o menos claro y vamos a tratar la parte importante de este tipo de patrones, que son como los flujos de eventos, vienen desde el modelo hacia la vista y desde la vista hacia el modelo. En este caso con ViewModel hay dos formas principales de hacerlo. La primera de ellas es utilizar Action Command, ¿vale? Esto no es obligatorio y es un poco la otra forma de evitar tener que estar duplicando código que abre activities o que muestra toast constantemente a lo largo de nuestra aplicación, porque yo he sido el primero que para abrir una activity muy importante dentro de mi código, he tenido esas 3 líneas de código de creo el intent, le pongo el extra y le hago el start activity millones de veces. Entonces, para evitar todo este tipo de malas prácticas, lo que hicimos fue, bueno, aparte de, no lo hicimos nosotros, nos leímos la implementación del patrón, la descripción del patrón y lo llevamos a cabo. Una de las formas de hacer esto es hacer, si os fijáis en este diagrama de clases, que los ViewModel devuelvan, ¿dónde está? Aquí, getTVShow, click command. Los ViewModel devuelvan command, ¿vale? Que no son más que una implementación del patrón command, que tiene un método execute y que serán clases que implementarán esta interfaz y tendrán esta pinta, ¿vale? Este Action Command lo que hace por nosotros es mostrar una URL, en este caso mostrar la URL de un TV show en el navegador. Y como todos sabéis, lo que tenemos que hacer es comprobar, bueno, esto es un check, es una guarda. Si creamos el intent con el action view, si la URL que nos pasan es válida, no es nula, y con el contexto, que lo hemos obtenido a través de inyección de dependencias, como os he contado antes, con un scope de actividad, hacemos un start activity de este intent, y con esto pues lanzamos el navegador y nos vamos a la web de la TV Show o de lo que se os ocurra. La otra forma de hacerlo, ¿vale? La otra forma de hacerlo es, en lugar de tener un action command, directamente tener un método que la implementación de vuestro activity o de vuestro fragmento sea capaz de invocar directamente. En el caso en el que un usuario haga clic en una row, vamos a coger el ViewModel que ya tenemos, que sabemos la implementación concreta del ViewModel que es, y le vamos a decir on row click o algo así, ¿vale? O un chapter click. Métodos de ese estilo. Aquí tenéis en UML básicamente como este Action Command, la implementación concreta de esta interfaz, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Aquí tenéis el método que os comentaba antes dentro del ViewModel, getTVShowClickCommand. Y aquí lo que tenéis es cómo, utilizando Butterknife, es una librería maravillosa, cuando se hace clic en una view que tiene el identificador IVFanart, vamos a obtener el Action Command y lo vamos a ejecutar haciendo un simple execute. ¿Vale? De este modo evitamos duplicar continuamente todo este código para abrir URLs, ¿vale? de TV Shows. Le podíais, en lugar de pasarle la URL de la TV Show, si queréis le podíais pasar directamente el objeto TV Shows. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Vale, una cosa que no hemos contado, y que a mucha gente se le olvida cuando está estudiando este tipo de patrones, sobre todo cuando intenta aplicarlos dentro de Android, es ¿qué ocurre cuando mi presenter o mi ViewModel tienen que devolver entidades que se tienen que representar y que son más pequeñas? Por ejemplo, en la vista en la que se muestra en detalle una serie de televisión, se pinta una lista de todos los capítulos con el título del capítulo. En este caso, con Model View Presenter, la implementación que hay hecha directamente se devuelve una colección de elementos de tipo chapter, que son clases que forman parte de nuestro modelo, pero que nosotros exponemos como si fuera una boundary de UI, ¿vale? Una clase que se devuelve. Y básicamente utilizamos una implementación de un adapter con renderers para mostrar un montón de información. Si utilizamos Model View ViewModel, lo que podemos hacer es que el ViewModel que representa la vista grande, en este caso el fragmento, y que tiene, en este caso, la serie de televisión que se está mostrando y que pinta la foto de la serie de televisión y la lista de capítulos, nos devuelva, en este método, unos ViewModels más pequeñitos que tienen esta pinta,
¿vale? Que son los view models de capítulos y que lo único que tienen es un método getTitle, getPublishDate y un register listener para notificar, y un register listener, esto lo comentaré luego porque es una cosa muy chula que no he visto nunca hacerlo en Android y que está muy guay. Lo voy a contar después de esto para que no se me olvide. Y básicamente lo que hacemos es, si os fijáis, el view model de capítulo se construye con la clase de tipo capítulo y lo devolvemos a través del listener cuando le indicamos a la vista que los capítulos se han cargado, para que él coja los view models y los pinte. Esta implementación viene que ni al pelo. A mí me encanta porque encaja mucho con una librería que hice para facilitar el trabajo sobre ListView, que si alguien ha visto Software Design Patterns en el pasado DroidCon o en Barcelona, os daréis cuenta de que encaja bastante bien con ViewModel. Aquí tenéis el proyecto, ¿vale? Está en GitHub, echarle un vistazo, está bastante guay. Básicamente lo que nos evita es estar continuamente escribiendo código de los view holders una y otra vez, y otra vez, y desacoplar mucho nuestro código aplicando un montón de patrones, no sé si eran 4 o 5, aplicando un montón de patrones que venían bastante bien. ¿Qué es lo que mola de esto? Y que me he acordado, que no lo he puesto en las transparencias, pero me he acordado viéndolo aquí. ¿Alguien sabría decirme cuál es la forma de refrescar la información que se muestra en un list view cuando cambia el modelo de datos y queremos actualizarlo? Por ejemplo, cuando cambia la fecha de publicación de un capítulo. ¿Alguien sabe? Como dice Jorge, haciendo un adapter.notify dataset change. Vale, recordad que una de las cosas que os he comentado antes de la implementación de ViewModel y que forma parte de la estructura del patrón es que el ViewModel conoce el modelo. Y que el ViewModel conozca el modelo y que nosotros estemos devolviendo aquí ViewModels pequeñitos que se asocien a cada uno de los elementos de la row. Además, es mucho más fácil si utilizáis los renderers porque la implementación está hecha un poco como un experimento de ver qué se podía hacer y efectivamente funcionó. Os va a permitir que cada vez que se pinte un elemento de nuestro list view, nos vamos a registrar a los cambios del modelo, en este caso a los cambios del capítulo. Está implementado con una implementación súper tonta y el capítulo lo que hace, o el view model lo que hace es que lanza un mensaje con un handler al futuro diciendo que el rating del capítulo ha cambiado. Y lo que haréis será, aparte, es súper chulo, es cambiar la información dentro de los elementos de un ListView sin que cambie el ListView, sin tener que hacer un Notify Dataset Change. Entonces, si tenéis un árbol de vistas que representan todos los nodos dentro de vuestro ListView, que es bastante grande, además, si tenéis listas bastante complejas, lo que haréis será cambiar solo una pequeña parte del ListView. Está bastante guay, tiene un fallo, la implementación que hay aquí tiene un fallo porque la librería no estaba pensada desde el principio para hacer esto, y a ver si alguien me dice en el ejemplo dónde está el fallo. No es del todo trivial de ver, pero bueno, si al final de la noche me invitáis a 2 cervezas, os lo cuento. Vale, echarle un vistazo a la librería. No sé si la utiliza alguien, la verdad, en sus proyectos. Bueno, si lo utiliza Twenty en sus proyectos, porque la hice yo. Y vale, para terminar con la implementación de Model View Model, tenéis 3 librerías súper. ¿Cómo me gustan los gaticos de GitHub, eh? Son monérrimos. Tenéis 3 librerías muy chulas, ¿vale? RoboBinding, que es la que mejor pinta tiene. Android Binding, que es la segunda que mejor pinta tiene, y Android Model View Model, que abrí el README y lo cerré. Básicamente, los problemas que tienen estas librerías, y es una cosa que a Jorge y a mí nos trajo de cabeza, no directamente pensando en Model View Model, sino pensando en otras formas de trabajar con implementaciones de vistas en la aplicación de Twenty, es que no soportan ofuscación. No soportan ofuscación. ¿Y qué pasa cuando no soportas ofuscación? Hacer magias negras con ProWare que nadie quiere hacer. ¿Vale? Básicamente, estas librerías lo que implementan por vosotros es, si no tenéis problemas de ofuscación, si no vais a ofuscar vuestra aplicación, echadle un vistazo que seguro que os vienen genial. ¿Vale? Además, estas están en beta todavía, pero estas creo que sí están terminadas. Lo que os van a proveer son de estos mecanismos fantásticos que os contaba al principio de la charla, cuando hablamos de Model View Model, de imaginaos que declarativamente en XML le digo que la propiedad texto se va a asociar a la propiedad nombre de no sé qué del View Model. Y cambia todo automáticamente. Imaginaos la cantidad de código que nos podemos ahorrar. Ya os digo, si hay algún desarrollador de Windows Phone en la sala, lo sabrá bastante bien porque en Windows Phone, y bueno, supongo que en todas las aplicaciones de Windows, Jorge, que trabaja con gente que está haciendo cositas para Windows, lo podrá decir, se utilizan este tipo de implementaciones. Y bueno, por último, recordaros que no es necesario recurrir a estas librerías, porque la belleza de los patrones está en la motivación y los problemas que resuelven, y no en la implementación concreta que se utilice, y podéis hacer vuestro mecanismo de notificaciones de cambios del View Model manualmente. Un poco más tedioso, pero bueno. Model View Presenter contra Model View Model. A partir de aquí
no represento a ninguno de mis compañeros y esto son absolutas y completamente opiniones personales, porque la verdad que es muy personal decidiros por un patrón u otro. Si pudiéramos utilizar en Android el engine de binding sin problemas y las librerías fueran completas y fueran mantenibles o viniera directamente con el SDK de Android, Model View Model gana la partida, pero clarísimamente. Como no es así, no sé a quién darle el punto. Model View Presenter suele ser más fácil de entender para la mayoría de los desarrolladores. Normalmente porque es un patrón que está como más cercano a universidades, los profesores muchas veces lo explican antes que Model View Model, si lo explican. Y a la gente, por mi experiencia, a los desarrolladores con los que he trabajado les encaja más por la asociación semántica entre Presenter y una vista grande. En Model View Presenter, devolver Presenter que tengan implementaciones, o sea, devolver Presenter que representen vistas más pequeñas, se puede hacer, pero a mí no me termina de convencer, ¿vale? Pero simplemente por gusto. En Model View Presenter puede ser más sencillo de detectar que Model View Model en función de la implementación del engine de binding que utilicéis. Si no utilizáis ninguno es igualmente sencillo de detectar. Y, para mí Model View Model favorece los tiempos de desarrollo. La clave a la hora de decidir es que ambos patrones están pensados para resolver la misma motivación con implementaciones diferentes y, por lo tanto, ambos mejoran la mantenibilidad de código, la testabilidad y la reusabilidad de código, porque al abstraernos de la implementación concreta de la vista, podemos cambiar la vista cuando queramos. Y al abstraer la vista de la implementación del modelo, podemos cambiar el modelo cuando queramos. Para mí, como ya os digo, nos aíslan de implementaciones concretas y una cosa que quiero deciros, y es algo que estoy hablando con un compañero, es que utilizar Model View Presenter o Model View Model no quiere decir que sea el core del desarrollo de vuestra aplicación. Va a marcar el desarrollo de cómo vais a trabajar en la capa de UI, pero no es incompatible con utilizar interactors, como os he demostrado en el proyecto ejemplo, o hexagonal, o con Model View Controller si queréis utilizar por detrás de los presenter o de los View Model. Quizá utilizar, para mí la que me gusta es interactor, pero porque trabajamos así, utilizar controladores quizás sea un poco más raro, o puede sonar un poco más raro, pero se puede hacer, ¿vale? Estos patrones, o este tipo de arquitectura, mejor dicho, describen cómo trabajar en el modelo, no en interfaz de usuario. Por lo tanto, en esa M gigante del diagrama, el modelo lo podéis hacer como queráis. Ninguno de los dos, para mí, gana la batalla. Utilizad el que más os guste, utilizad el que mejor venga a nivel de requisitos de proyecto. Si no tenéis que ofuscar código y os viene bien estas librerías y os gusta cómo funcionan, utilizarlo. Y para mí, con el que os sintéis más código, con el que seáis capaces de detectar mejor vuestro código. Consejos prácticos que como bien os he dicho antes, no son solo míos, son consejos de muchos de mis compañeros que queremos haceros llegar. Hacer lo menos posible en el hilo de UI, ¿vale? Esto es un clásico. Estamos dando una charla que se llama Effective Android UI y no se nos puede olvidar que, por favor, tratad el hilo de UI como si fuera un gatito adorable. No le peguéis panzas de trabajar porque vuestra aplicación va a ser un desastre. Evitad duplicidad de código con algunos truquillos como os he enseñado con Action Command, que lo podéis utilizar con independencia de que tengáis Model View Model o no, o la clase Navigator que os he enseñado antes. Además, si podéis hacer que sean vuestras propias activities las que con un método estático os devuelvan el intent necesario con los extras que necesitan para abrirse, mejor que mejor. Dedicar tiempo y cariño a los estilos, temas y dimensiones, que era un tema que se iba a tratar en esta charla y quedó fuera por falta de tiempo. Pensar en el desarrollo de UI como un dominio independiente, ¿vale? Tened en cuenta que siempre podéis hacer el desarrollo de la interfaz de usuario de vuestra aplicación con independencia de lo que vaya a ocurrir después en el modelo, gracias a patrones como Model View Presenter, Presentation Model o Model View Model. Cuando vayáis a devolver objetos al dominio de UI, concretamente a las implementaciones de activities o fragmentos, intentad que estos objetos sean completos, que no tengáis que consultar luego información, como por ejemplo devolviendo un mensaje que en lugar de mantener el nombre del usuario o el usuario que es el autor, mantiene el identificador del usuario y luego tenéis que hacer búsqueda, porque si lo hacéis en el hilo de UI o no va a funcionar o vais muy lento, y si no lo hacéis en el hilo de UI, la experiencia de usuario va a ser muy rara. Pensar en el reciclado de las listas, para esto os recomiendo, de nuevo sé que soy muy pesado, pero me gustó mucho hacer el proyecto y os lo intento vender siempre que puedo, los renderers. Y por último, una cosa que aprendí de Jorge, escribir código para los compañeros, no para la máquina. Por mí, he terminado. Si tenéis preguntas, intentaré responder. Roberto. Sí, esa es. Bueno, repito la pregunta porque creo que se está grabando.
¿Podemos utilizar RxJava para implementar mecanismos de binding? Sí, es una cosa que me he saltado, pero RxJava tiene una cosa muy potente y es que la implementación de observable, el patrón observable que todos conocéis, se implementa de un modo muy granular y podéis hacer que vuestros viewModels, en lugar de utilizar un listener, devuelvan un observable al que vosotros os registráis. Sí, se puede utilizar. De hecho, alguien de iPhone me dice cómo se llama la implementación de Reactive que se ha hecho. Reactive Cocoa. Reactive Cocoa, si no me equivoco, está pensado para hacer, programación sobre el paradigma reactivo, pero se utiliza mucho en interfaces de usuario para hacerla reactiva. Más preguntas, Jorge. Yo tengo 3 preguntas. ¿Tres? Sí, bueno, pues son cortitas. La primera, a ver, me voy a cuál era, tío. Estoy así de borracho últimamente. Miñarro, tu turno. Vale, no. La primera, la de cuando haces en Model View Presenter, la interfaz que defines, la segregación de interfaces, o sea, ¿no sería mejor en algunos casos, por ejemplo, sacar por ejemplo, las interfaces que van de ese modelo de vista, de por ejemplo la parte de errores, fuera otra interfaz, en vez de tenerlo solamente en un solo interfaz? ¿O qué opinas? Se podría hacer, porque además es una buena práctica, se llama principio de segregación de interfaces y es una práctica buenísima dentro de programación, que básicamente lo que os dice es que intentéis hacer interfaces pequeñitas para que no ocurra esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que era código ejemplo y no quería liar a la gente con demasiado artificio. Básicamente hay que hacer una interfaz o una serie de interfaces que representen a la vista y tiene que estar implementado en Model View Presenter por vuestro componente Android favorito. La segunda, bueno, hay varias implementaciones de Model View Presenter, ¿no? Vamos, hay unas cuantas. Y hay mucha gente que lo que hace es, bueno, tienes tu vista, ¿vale? Tienes tu presentador, pero la lógica, en vez de estar en el propio presentador, delegan a los Model Views, hacen Model Views ricos, ¿vale? Y delegan parte de la funcionalidad que tiene que hacerlo a ese modelo para no tener presentadores muy grandes que hagan muchas cosas. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más tener presentadores que hagan más cosillas? O? Si no me equivoco, lo que comentas tú estaría bastante guay en función de cuánta lógica de negocio quisierais poner como parte de vuestro modelo y cuánta lógica de negocio quisierais poner como parte de la presentación. Si es lógica de negocio y presentación únicamente, básicamente es desgranar datos para mostrarlos de un modo u otro, o hacer que se oculte una cosa antes que otra, que se muestre una cosa antes de otra, yo prefiero tenerlo en el presenter. Lo que sí que había leído es que existen 2 formas de implementarlo y no era la que tú decías, que una se llama Model View Presenter o Passive Model View Presenter y la otra era... no lo recuerdo. Bueno, es igual. Básicamente, si es lógica de dominio, obviamente se tiene que ir al modelo. Si es lógica de presentación, para mí se debería quedar en el presenter. ¿Que queréis desgranar la lógica de presenter porque tenéis una vista muy compleja? Otra cosa que podéis hacer es composición y hacer que un presenter que represente todo vuestro fragmento se componga con presenters más pequeñitos. ¿Vale? Pero eso ya es para gusto los colores. Y la última pequeñita, es esto ahí que tienes parte de, ¿vale? La parte esta de que actualizas las vistas a través de... desde los presentadores o desde el modelo de vista actualizas una list view, ¿vale? ¿Cómo resuelves el caso de, por ejemplo, agregas contenido nuevo a esa list view, pero agrega contenido nuevo a un dato de una list view se tiene que hacer desde el hilo de UI porque si no te dan concurrent exception? Sí, los presenters se ejecutan siempre sobre el hilo de UI, por lo menos la parte que está más cercana a lo que tiene que implementarse en la vista. ¿Qué significa esto? No vamos a hacer, esto se va a quedar turbado, no vamos a hacer, por ejemplo, una ordenación nunca dentro de un presenter en el hilo de UI. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando lo que queremos hacer es añadir un elemento, un list view, a través de un presenter? Si te fijas, bueno, es que si paso para atrás es un coñazo. Si te fijas, el presenter mantenía los elementos que se están mostrando en el list view en lugar de tenerlo en el fragmento o en el yo te lo diré, o en el activity. Y como estamos manteniendo una referencia de lo que se utiliza luego en la implementación de la list view, que es un adapter, podemos hacerle un add dentro del presenter y simplemente indicar a la vista que se refresque o volver a pasarle Pero tienes la que información. tienes que clonear la colección, porque si usas la misma colección y la modificas a la vez que la estás pintando, te va a dar un concurrent exception. O hacerlo desde el hilo de UI. Es que en el hilo de UI, por Lo supuesto. haces en el hilo de UI. Claro. Pero entonces estás acoplando tus presentadores al hilo de UI. Bueno, es que el código se Vale, tiene vale. el código se tiene que ejecutar en algún hilo. Pregunto.
no lo está. O sea, semánticamente no tiene sentido acoplar tiempos de ejecución o espacios de ejecución como threads con entidades de clase. O sea, son niveles de abstracción completamente diferentes. Vale. Pero sí, se hace así. En este caso no está hecho el ejemplo, si queréis. Lo bueno que tiene el proyecto, además, cuando lo ejecutéis, si lo ponéis en vuestra aplicación, no os volváis locos cuando de vez en cuando devuelva errores del estilo de no tienes conexión a internet y estás conectado perfectamente al wifi de tu casa. Y es que para darle más juego a la implementación de los presenters, lo que hice fue que aleatoriamente te dijera esa serie de televisión no existe o ha habido un fallo de conexión, ¿vale? Y eso está implementado por ahí dentro de los presentadores y de los view models con un random, básicamente. Miñarro lleva con la mano levantada, pero levántate tú. Vamos a hacer una última pregunta. Sí. La última. Bueno, vamos a ver. En el Model View Presenter, la vista en principio sería muy tonta. Lo haría toda la lógica el presenter, pero en Android tenemos un problema de que está muy acoplado todo a la activity y, por ejemplo, si quieres hacer un login con Google Plus, tiene mucho on activity on result y tiene muchas mierdas de esas. ¿Cómo solucionas eso? ¿Te lo comes con patata? ¿Pasas la lógica a la activity o...? Te lo comes con patata. Una cosa que puedes hacer es aprovechar el objeto navigator para que sea capaz de hacer un start activity, ¿cómo se llama? On result. Y como le estás pasando un request code, creo que se llama, te va a devolver la notificación directamente a la activity, ¿vale? Pero la activity luego se lo pasa al presenter y el presenter gestiona eso. Habría que ver el caso concreto, pero en todo este tipo de historias normalmente esas cosas te tocan hacértelas en código de la activity. Por ejemplo, cuando os he dicho que hay que hacerle un agujero al presenter, cuando rotas el dispositivo y se ejecuta el onSafe Instant State, a mí me encantaría poder tener la colección de datos que se está mostrando en lugar de en el activity y en el presenter, porque al final en el activity lo tienes porque lo tiene el adapter, solo en el presenter. Pero eso me forzaría a hacer que el presenter fuera un singleton y no me interesa hacerlo, ¿vale? En este caso, si lo vas a hacer, por lo menos hazlo utilizando el scope de Dagger de actividad, porque sabes que cuando muera la activity, el grafo de esa actividad va a desaparecer y no vas a tener problemas de memoria. Pero hay veces que es que no te queda otra. Cuando haces, por ejemplo, creo que este ejemplo, cuando haces single sign-on con Google, es que no te queda otra. Para colmo que tienen 1000 callbacks, que vuelve 300 veces y necesitas hacerlo en la activity. Hay veces que os busquéis las mañas o no queda otra. Y bueno, no me dejan responder más preguntas. No, una más si queréis. Venga, Rubén. Hay mucha expectación. ¿Dónde está Rubén? Allá hay una delante. Ha huido de miedo. Bueno, pues si no tenéis mucha... No, sí. A nivel de package, el Navigator, imagino que lo tienes en la vista, ¿no? Como el Navigator se comparte por toda la aplicación, es público, porque cualquier presenter que se utilice desde cualquier actividad, desde cualquier fragment... Pero ahí tienes código de Android. Entonces no... Pero está en el Navigator. No deberías tenerlo en el presente. Es que está en el Navigator, no está en el presenter. Y yo puedo hacer una interfaz que me abstraiga de que estoy utilizando una implementación de navegación basada en Android, si quiero. O sea, al final es un pequeño truco. No... Pero entonces, a nivel de package, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde lo defines? Tú lo dices por si lo que quieres hacer es mover a un módulo externo todo lo que sea solo Java. Vale. ¿Dónde pongo los presentadores? ¿Dónde pongo los model view model? Pues si tenéis que tomar decisiones como esta, os va a tocar o utilizar una interfaz y pasar una implementación de una interfaz. Navigator podría ser una interfaz, o poner los presentadores dentro del proyecto de la aplicación, que a mí no me parece del todo una mala solución. O sea, está muy claro que si pongo los presentadores dentro del módulo que solo contiene Java, cuando me lleve eso a otro proyecto, me llevo también los presentadores. Pero en este caso, como a veces los presentadores y los view models se ligan tanto al ciclo de vida del componente, quizá no te merezca la pena. Depende de cómo lo quieras hacer. Pues nada, chicos. Muchas gracias.